Introducción. A continuación presentaremos este video en el cual hablaremos sobre la sociología, de qué trata, su objetivo, las escuelas sociológicas y profundizaremos en torno a Karl Marx. Esto con el objetivo de que se conozca más acerca de esta ciencia, y no solo para las personas que vean el video, sino también para nosotros, quienes hicimos el trabajo, ya que no conocíamos mucho sobre la sociología. Con respecto a la importancia de las corrientes sociológicas, estas lo son debido a que en general buscan responder a las interrogantes que pueden surgir en torno al ser humano organizado en sociedades que se rigen por convenciones sociopolíticas, económicas y sociales. Ahora, para las teorías sociológicas, estas son importantes debido a que ayudan a la gente a entender la sociedad y el conocimiento del mundo a medida que crece. ¿Qué es la sociología? La sociología es una ciencia que se encarga del estudio del comportamiento de las personas, los grupos y la sociedad en general. En resumen, podríamos decir que son estudios que se centran en las personas y su vida individual, para posteriormente llegar a una percepción colectiva de la sociedad en conjunto. De este modo, los estudiantes de sociología se encargarán de analizar grupos de personas y sus vínculos, algo para lo que se necesita de estudios superiores o formación especializada. Objeto de estudio. El objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana individual y colectivamente, mediante la aplicación de métodos científicos a sus estructuras, formas de organización y conductas. La sociología aborda al hombre como un ser social y busca cubrir todas las aristas que parten de ahí. Formalmente se conoce como la ciencia que trata las condiciones de existencia de las sociedades humanas. La sociología es un campo de estudio dinámico debido a que debe adaptar sus reflexiones en función de los cambios sociales que ocurren a lo largo de la historia, buscando abarcar sus factores y fenómenos determinantes. A lo largo de su existencia como ciencia social, la sociología ha aplicado técnicas multidisciplinarias que han permitido reflexionar sobre sus fundamentos base. Esto lo ha permitido adoptar también a nuevos métodos a medida que se descubren nuevos escenarios orgánicos en los que el hombre se ve involucrado socialmente. Para la sociología, las costumbres son componentes de la cultura que se transmiten de generación en generación y que, por lo tanto, están relacionadas con la adaptación del individuo al grupo social. Costumbre tiene un gran uso en sociología, como usos y costumbres, que son unos componentes de la cultura de los sistemas de acción, como adaptación instrumental y por lo tanto parte de la estructura social en el funcionalismo. También es asimilable por similitud con conductas en psicología social y en la teoría sistémica. Como componente cultural, el interaccionismo simbólico lo hace su objeto de descripción y explicación para la teoría del conflicto y en contraposición a la difusión de nuevas leyes impuestas a una comunidad en resistencia popular más imponente contra el cambio. Las costumbres y tradiciones se vinculan siempre con la identidad y el sentimiento de pertenencia de los individuos que conforman una comunidad. Las costumbres son formas, actitudes, valores, acciones y sentimientos que por lo general tienen su raíz y tiempos inmemorables, y que en muchos casos no tienen explicación, igual o racional, sino que simplemente no fueron establecidos con el tiempo hasta volverse casi irrevocables. Todas las sociedades cuentan con un sistema de consumo, siendo algunas de ellas más evidentes que otras. ¿Qué es una escuela sociológica? Se le llama así a una agrupación de filósofos, pensadores o sociólogos que toman un nombre, etiqueta o denominación de acuerdo a los rasgos comunes de su manera de pensar o de proceder respecto al estudio de la sociología. Surge a partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una escuela rival. Nos ofrecen una propuesta para entender, explicar y transformar la humanidad en general,
y a las sociedades en particular, también conocida como escuela de pensamiento, corriente de pensamiento o escuela filosófica. Aportaciones de Karl Marx. Entre sus aportes a la sociología se destaca el concepto de la lucha de clases, donde Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos entre grupos antagónicos. Este constante enfrentamiento a lo largo del tiempo va a derivar en una sociedad ideal comunista, donde no existen las clases sociales. A su vez, la historia manifiesta una sucesión de tipos diferentes de sociedades, las cuales van cambiando de manera drástica y revolucionaria. A lo largo de estos procesos es donde se creó en la historia al proletario, quien no vende su trabajo al mercado para ganar dinero, sino que vende su fuerza de trabajo, es decir, que se vende a sí mismo diariamente por una cantidad de tiempo para poder hacer su trabajo. Marx sostiene que en el tipo de sociedad capitalista el trabajador no está sujeto al amo, sino que tanto el obrero como el capitalista son propietarios en el sistema. El primero es dueño de su capacidad para trabajar, de su fuerza de trabajo, y el segundo es propietario del capital e instrumentos de trabajo. Ambos mantienen una relación al ser el capitalista quien contrata al obrero por una determinada cantidad de horas diarias a cambio de dinero. En esta relación es donde Marx considera que está el secreto de la producción capitalista, que despoja al productor de su producto y se hace ver como una criatura independiente de quien lo haya producido. Así es como el obrero considera que el producto de su trabajo no le pertenece porque vendió su fuerza de trabajo para tener una paga y mantener a su familia. A esto se le conoce como trabajo enajenado. Otro aporte de Marx es su contribución principal al pensamiento sociológico, que es la perspectiva denominada teoría del conflicto, según la cual la organización y el cambio social se basan en conflictos que surgen en la sociedad. Sus nociones de cambio tienen sus raíces en los textos de un filósofo, Hegel, que desarrolló el concepto de dialéctica. Esta noción se basa en la idea de que todo lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción, pero que una nueva forma surgirá de sus cenizas. Marx tomó esta idea de la dialéctica y la aplicó a la sociedad, afirmando que los orígenes del cambio son todos materialistas y no se basan en ideas.